Era de noche en las colinas silenciosas de Judea. Una lámpara de aceite titilaba en la penumbra de una casa humilde. Allí, una mujer de rostro sereno y cabello plateado sostenía entre sus manos su vientre. Durante toda su vida había sido llamada estéril. Pero esa noche, algo imposible sucedía. Dentro de ella, una nueva vida latía. Isabel, la esposa del sacerdote Zacarías, cerró los ojos con lágrimas de asombro y gratitud. Podía sentir el leve movimiento del niño, una promesa que se hacía carne. El aire parecía vibrar con un silencio sagrado, como si el cielo entero contuviera la respiración. Mientras tanto, su esposo, Zacarías, permanecía mudo desde el día en que un ángel del Señor se le apareció en el templo. El pueblo murmuraba, algunos se burlaban, otros temían. Pero Isabel sabía que aquel silencio no era castigo, sino anuncio de algo grande. Una historia estaba por comenzar, una historia donde la fe vencería a la imposibilidad. Pero para entender cómo Isabel llegó a ese momento, debemos volver al principio. En aquel tiempo, la tierra de Israel vivía bajo el peso del Imperio Romano. Las calles de Jerusalén estaban llenas de soldados, comerciantes y peregrinos, pero el corazón del pueblo estaba cansado. Habían pasado siglos sin escuchar la voz de un profeta. Muchos se preguntaban si Dios aún los miraba desde el cielo. Los sacerdotes cumplían sus rituales en el templo, pero en los hogares la fe se mezclaba con la resignación. El silencio de Dios parecía más fuerte que las oraciones del pueblo. Aún así, había quienes seguían esperando, encendiendo una pequeña llama en medio de la oscuridad. Entre ellos estaban Zacarías e Isabel, una pareja sencilla, descendiente de Aarón, fiel en todo lo que el Señor pedía. Vivían en una aldea de colinas, rodeados de olivos y polvo dorado. Sus vecinos los respetaban, pero también los compadecían, porque los años habían pasado y no habían tenido hijos. Para muchos, la esterilidad de Isabel era señal de maldición. Pero ella no veía su vida como un castigo, sino como un misterio que debía aceptar con fe. Mientras el mundo esperaba a un Mesías que no llegaba, ella aprendía a esperar sin perder la esperanza. Isabel nació en una familia de sacerdotes, descendiente de Aarón, en un hogar donde la fe era la respiración diaria. Desde niña aprendió a orar mirando las lámparas encendidas del templo y a confiar en las promesas de Dios, aunque no se cumplieran de inmediato. Era una niña serena, observadora, de mirada profunda. Le gustaba escuchar a los ancianos leer las Escrituras y quedarse en silencio, como si buscara entender lo que Dios escondía entre las palabras. A veces ayudaba a su madre a preparar las ofrendas que su padre debía llevar al templo. En cada gesto, su vida se tejía con el hilo invisible de la fe. Creció viendo pasar los años y los hombres, los reinos y las guerras. Pero algo en ella permanecía inmutable, una esperanza silenciosa. Sabía que Dios no olvida, aunque parezca callar. Esa fe sencilla, nacida en la infancia, la acompañaría toda la vida. Y cuando llegara la prueba, sería esa fe, no la fuerza ni la razón, la que la sostendría en medio del milagro. Un día, mientras Isabel seguía su vida cotidiana en el silencio de las colinas, su esposo Zacarías fue llamado a servir en el templo de Jerusalén. Era un honor que llegaba una vez en la vida, y aquel día parecía ser como cualquier otro. Pero en el santuario, entre el incienso y el resplandor dorado del altar, algo sobrenatural ocurrió. Un ángel del Señor se le apareció a Zacarías y le dijo: «Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y lo llamarás Juan». Zacarías tembló, incapaz de creerlo. ¿Un hijo? ¿Ahora, cuando ya eran ancianos?
El miedo le cerró la voz y el ángel le anunció que quedaría mudo hasta que se cumpliera la promesa. Cuando Zacarías regresó a casa, no podía hablar, pero en sus ojos había un brillo distinto. Isabel comprendió que algo grande había sucedido, y poco tiempo después, su propio cuerpo le dio la señal que el cielo había prometido. Por primera vez, sintió la vida despertar en su interior. Sus labios pronunciaron una oración suave. Así ha obrado el Señor conmigo, para quitar mi afrenta entre los hombres. El milagro había comenzado, los meses pasaron, y Isabel decidió guardar silencio. 5 meses permaneció retirada, dejando que el milagro creciera en secreto, lejos de las miradas curiosas. Sabía que muchos no creerían su historia y que otros la juzgarían, pero su fe era más fuerte que las voces del mundo. Un día, mientras el sol caía sobre las colinas, alguien llamó a su puerta. Era una joven de rostro luminoso, su prima María, llegada desde Nazaret. Apenas Isabel la vio, el niño en su vientre saltó de alegría, como si reconociera la presencia del Salvador. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz temblorosa: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Las 2 mujeres se abrazaron con lágrimas. Una era anciana y había esperado toda la vida. La otra era joven y acababa de decir sí a lo imposible. Entre ambas, el misterio de Dios se hacía presente. Durante 3 meses compartieron silencio, oraciones y alegría. Y aunque fuera del hogar muchos seguían dudando, Isabel ya no temía, porque entendió que su misión no era explicar el milagro, sino vivirlo. El mundo no siempre comprende a quien cree, pero Isabel eligió seguir creyendo, incluso cuando nadie más lo hacía. Llegó el momento del nacimiento. Los vecinos se reunieron, sorprendidos de ver a aquella anciana traer al mundo a un niño sano y fuerte. Las risas, las lágrimas y el asombro llenaron la casa. Todos decían: «El Señor ha mostrado su gran misericordia con Isabel». 8 días después, cuando llegó la hora de circuncidar al niño, quisieron llamarlo Zacarías, como su padre. Pero Isabel habló con firmeza: «No, se llamará Juan». La gente se confundió. Nadie en su familia llevaba ese nombre. Entonces trajeron una tablilla a Zacarías y él escribió: «Su nombre es Juan». En ese instante, su boca se abrió y comenzó a alabar a Dios. El milagro se extendió por toda Judea. Los que escuchaban la historia decían: «¿Qué será de este niño?», porque sentían que la mano de Dios estaba con él. Isabel miraba a su hijo mientras dormía, envuelto en lino, y comprendía que todo había tenido sentido. Los años de espera, las lágrimas, las oraciones sin respuesta. Su vida era ahora testimonio de una verdad eterna: que Dios cumple sus promesas, pero siempre a su tiempo. El silencio de Isabel se había transformado en canto, y su fe en un legado que continuaría resonando mucho después de su partida. Pasaron los años y el niño Juan creció fuerte, lleno del Espíritu de Dios. Isabel lo vio marchar hacia el desierto, donde su voz un día prepararía el camino del Mesías. La madre, que creyó en lo imposible, entendió entonces que su misión había terminado. No se sabe con certeza cuándo partió de este mundo, pero la tradición dice que murió en paz, con el corazón sereno, agradecida por haber sido testigo del cumplimiento de las promesas divinas. Su nombre quedó grabado en la memoria del pueblo como símbolo de fe silenciosa, de esa confianza que no busca señales, sino que espera con paciencia. En las iglesias de Oriente, Isabel es recordada como una de las santas mujeres justas, la madre que acogió el milagro sin temor, la que reconoció en María la presencia del Salvador
aún antes de su nacimiento. Su historia sigue siendo una lámpara encendida en la oscuridad del tiempo, porque más allá de su edad o su debilidad, Isabel creyó, y en su fe, Dios escribió una de las páginas más bellas de la historia sagrada.